¡Chavos! ¿Cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más, en un complejo que se ve desde un avión, así literalmente. Porque está súper cerquita del aeropuerto, aproximadamente unos 10-15 minutitos para llegar al aeropuerto, así que es un hotel que tiene buena ubicación. Como pudieron ver en el título del video del día de hoy, nos encontramos en el Hotel Ava Resort. Este es uno de los hoteles más nuevos de aquí de Cancún y pues el día de hoy estamos aquí para mostrárselos. Y pues ya saben, en este tipo de videos les vamos a decir todo lo que ustedes tienen que saber si quieren venir a este lugar que está nuevecito. El paquete apenas tiene más o menos como un año. Y pues quédense viendo este video para lo más importante, que no se los van a chamaquear ahí en el intento. Desde que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, este hotel acaba de cumplir un año apenas, se inauguró en junio del 2024. Está, como les dijimos, súper cerquita del aeropuerto, está por Punta Nizuc, ahí cerquita o atrasito de lo que era o es todavía el Parque Ventura. Entonces, para que más o menos se ubiquen. Este es un hotel de 5 estrellas que la verdad yo supongo que en un futuro va a ser de diamantes. Ya lo verán en el video porque algo que tiene este hotel y que a mí en gusto personal no es de mis cosas favoritas es que es un hotel bastante grande, tiene 1600 habitaciones. Y más o menos, ¿cuánto dijeron que medía? ¿Un kilómetro de...? Es como 1 kilómetro aproximadamente a lo ancho. Entonces nosotros estábamos en el ala norte y por ejemplo para ir a la disco está en el extremo, así en la puntita del ala sur, y la verdad que sí se caminó bastante. Entonces, si quieren hacer así walking tour por aquí, este hotel les va a gustar mucho. Chavos, al momento de hacer su check-in les dicen que pueden dejar una tarjeta con 2,000 pesos de retención para que si ustedes quieren hacer compras dentro del hotel o algo, pues se haga cargo a su habitación. Pero esto no es obligatorio, es opcional, así que ya ustedes deciden si quieren o no hacerlo. A veces eso funciona porque si andas así como que en algún lado y no traes efectivo en el momento o tus tarjetas, pues ya nada más lo cargas a la habitación y listo. Sobre todo aquí yo creo que si ustedes son de los que compras impulsivas o algo así, sí les va a servir porque literal, así les podemos decir, este hotel es un centro comercial. Parece un centro comercial, sí, un centro hay comercial como de un muchos piso. localitos y cosas así. Exactamente, entonces pues por ahí puede ser un poquito más cómodo, aunque no es obligatorio, pueden dejarlo también en efectivo, como ustedes quieran, pero pues para qué uno deja efectivo allá y paga en efectivo en otro lado. Entonces ahí está. Chavos, ahorita nos encontramos ahí a don Jesús, véanlo, ahí va caminando. Él dice que él trabaja aquí, ya nos acaba de dar el dato exacto, ¿ah? Sí, de que tiene 1 kilómetro y 10 pisos y que lo llaman el crucero de tierra. ¿Qué tal? Sí, literalmente está bien gigante. Nunca hemos estado en un hotel tan grande, bueno, a menos de Xcaret ahorita, ¿va? Pero no sé, es que nunca he preguntado cuánto kilómetro trae cada hotel, pero este sí es uno de los más a lo ancho, está grandísimo, porque Xcaret está largo a lo largo, ¿no? Está Ándale, así, exactamente. Chavos, y pues ya saben, algo importante es la parte del check-in y el check-out. Como en la mayoría de los hoteles, el check-in de este hotel es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día. Sin embargo, ya saben, si el día de su llegada al hotel ustedes deciden venirse muy tempranito, ya sea porque su vuelo llegó súper temprano o porque vinieron con tiempo de anticipación, pueden llegar a desayunar, pueden llegar desde tempranito para aprovechar el mayor tiempo posible. Así que ustedes vénganse desde temprano a desayunar. Y el día del check-out, si ustedes quieren retirarse más tarde, ya cuando hacen el check-out les cambian la pulserita por una diferente y pueden quedarse usando instalaciones hasta las 3 de la tarde. Si ustedes quisieran quedarse un poco más, hacer late checkout, esto es bajo disponibilidad y cuesta $150 hasta las 5 de la tarde. Chavos, y pues entonces algo importante, este es de los hoteles, es donde sí se pueden quedar una noche antes para llegar súper tempranito aquí y aprovechar desde el minuto 01 todas las instalaciones. Ya saben, si quieren algún otro hotel así como cerquita del aeropuerto, algunas recomendaciones o algo, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes, Chavos Vlog Viajes, y les podemos armar el paquete completo, incluso desde el taxi al aeropuerto, ¡vámonos! Para que así ya no batallen y ya tengan todo listo y preparado. Chavos, y si el día de su checkout deciden quedarse un ratito más en la alberca, en la playa o algo y necesiten después bañarse, cambiarse y todo para irse al aeropuerto o irse a otro lado, en el caso de este hotel no cuentan con una habitación de cortesía o zona de hospitalidad o algo así. Tienen la opción nada más del gimnasio en donde van a encontrar regaderas ahí para cambiarse y todo. Y pues chavos, ya saben, en la sección del humito para aquellas personas que les gusta fumar y que ni en vacaciones pueden dejar de fumar. De hecho, todos los hoteles
son libres de humo de tabaco. Si ustedes desean fumar, tienen que hacerlo en la parte de afuera donde está el lobby, en la parte de afuera donde los van a dejar seguramente cuando vengan en su transporte. Ahí es la única área donde van a poder hacerlo. Algo también que les hemos mencionado siempre en todos los videos es que todo lo que les entreguen el día de su check-in, ya sea tarjetas, pulsera, lo que sea, lo cuiden bastante, porque generalmente estas tienen un costo extra si ustedes las pierden. En el caso de este hotel, ponen la pulserita que es la llave de la habitación. Si ustedes pierden esa pulsera, va a tener un costo de $100, así que cuídenla porque si no les va a ser la pulsera más cara de su vida. Sí, aquí tampoco dan tarjetitas de toallas. Las toallas ustedes las pueden tomar de los toalleros, porque el otro día le preguntamos al muchacho, oye, joven, ¿dónde están las toallas? Pues en el toallero. Así nos dijo, pues en el toallero, pero no así, sí, pero ¿dónde está el toallero, muchacho? Entonces ustedes van, toman las toallas ahí que necesiten y sin problema. Aquí son las toallas rositas. Entonces esas no hay ningún problema. Incluso se las pueden llevar a su habitación, ahí las dejan y el ama de llaves las recoge y listo. Chavos, y si ustedes quisieran venir a conocer este hotel, por lo menos en un day pass, pueden hacerlo. Sin embargo, no está ahorita por el momento abierto como a todo público. Ustedes tienen que venir por invitación, es decir, si está algún familiar, amigo, conocido, lo que sea, hospedado en el hotel, puede hacerles la invitación. Ellos se tienen que acercar a la recepción, mencionar, oye, va a venir mi amiguito a jugar conmigo aquí al hotel, ¿cómo es? Les dan acceso y este tiene un costo de $192 por adulto y los niños pagan la mitad. Esto les incluye la estancia en el hotel de 9 a 5 de la tarde. Ya saben, pueden hacer uso de todas las instalaciones, pueden comer, desayunar y todo. La única diferencia pues es que no tienen una habitación. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Venimos a tener un momento espapirifáctico. Hola, amiguitas. ¿No quieren pasar un rato espapirifástico con nosotros? Pase, Así joven, es. pase. Chavos, si ustedes vienen en plan, este es un hotel familiar, pero si ustedes vienen en plan de tomarse sus traguitos coquetos, andar así bailando un rato y todo eso, el hotel cuenta con esto que está a mis espaldas, que es una discoteca o antro o como le quieran llamar, que funciona de lunes a sábado de 10 de la noche a 2 de la mañana. Así que pueden venir ustedes aquí, echarse sus traguitos, escuchar musiquita, bailar, hay DJ, obviamente. Entonces, pues es un buen lugar para venir con amigos. Los licores son los que manejan en todos los bares. Ahorita les vamos a decir los licores cuáles son, pero son licores chidos. La verdad aquí sí viene como que uno a echar el desestrés y pues es un lugar muy amplio, sí se la van a pasar muy a gusto. Y pues como les dije, este lugar es de lunes a sábado solamente, los domingos no abre. Sin embargo, si ustedes vienen en domingo, como nosotros que llegamos de hecho en domingo, van a encontrar de todas maneras alcohol hasta las 2 de la mañana, pero en el bar del lobby. Entonces ahí ustedes, ahí ponen igual DJ ahí en la noche y todo, pero ahí no es como tal un antro ni disco ni nada, es nada más el barecito con la musiquita en vivo. También se pone bueno el ambiente, el día que estuvimos ahí se puso bueno el ambiente. Si el domingo buscan fiesta, ahí van a encontrar. Un dato curioso es de que nos dicen que hasta las 2 de la mañana, ese es el horario oficial, pero los muchachos empiezan a recoger como por ahí de la 1:15, 1:20, ¿no? Más o menos. Ya 1:30 ya tenían todos los alcoholes encerrados, ya se estaban yendo y todo, y nos quedamos de ¿qué? ¿Cómo? Y eso era hasta las 2. Estuvimos ahí indagando un poquito de por qué estaban cerrando así tan abruptamente y se supone que era hasta las 2 y así. Y ya nos mencionaron que realmente es porque a los chicos el transporte los recoge a las 2 de la mañana. Si no están a las 2 de la mañana pierden su transporte. Entonces el que cierren temprano es culpa del hotel porque les pone el transporte a esa hora. Si sabiendo que tienen que cerrar a las 2, pues tuvieran que ponerlo más tarde. Sí. Pero pues ojo ahí, Ava. Entonces esa es una queja contra el hotel directamente porque pues cómo los van a dejar. Sí, los chicos no tienen muchachos. la culpa la tiene el hotel. Chavos, y pues obviamente al ser un hotel de 5 estrellas tenía que ser un hotel todo incluido 24 horas y pues en el caso de este hotel es 24 horas porque cuenta con room service durante todo el día. El menú del room service ustedes pueden checarlo en la pantalla de su habitación o también generalmente en todas las habitaciones van a encontrar el menú, que es una cartita como verde donde van a encontrar todo lo que hay de desayunos, comidas, cenas y trasnochado. Y aparte también en la habitación van a encontrar un tarjetón en donde ustedes pueden programar algún desayuno para el día siguiente desde las 5 de la mañana hasta las 11. Ustedes dicen, por ejemplo, hoy mañana quiero desayunar que huevitos, que chilaquiles, que frutitas, señalan ahí todo, lo cuelgan en la puerta de su habitación y personal del hotel cuando pasa por la habitación lo recoge y les programan su desayuno para el día siguiente. Eso está muy chido, lo hemos visto como que en pocos hoteles, pero es algo muy práctico porque luego al día siguiente, si uno quiere room service y quiere dormir un poquito más, a fuerza se tiene que levantar y hablar por teléfono y pues ahí se interrumpe el sueño, ahí se interrumpe las fases del sueño y pues no está chido. Entonces mejor que agarren eso, aunque sea papel, a mí me gusta más. Ya si ustedes si quieren pedir como en la comida, en la cena o el trasnochado así, si tienen que marcar por teléfono, ahí viene el botoncito de room service, marcan por teléfono y ya hacen su pedido normal. Chavos, ya saben que otra cosa que les hemos recomendado es
es que si ustedes son de aquellos que les gusta dar propina por un buen servicio de los chicos, cuando lleguen y hagan su check-in, pídanle a la persona que les está ayudando con ese proceso que sí les puede cambiar billetes. Luego uno generalmente a veces trae como billetes grandes y no más pequeños, entonces ellos con gusto pueden ayudarles a cambiar su dinero para que puedan dejar a lo mejor algo de propina a los chicos. Ya saben que no es obligatoria la propina, sin embargo, pues sí nos gusta decirles que si les dieron un buen servicio, de a poquito en poquito suma bastante para ellos y les ayuda bastante. Otra cosa también súper importante para aquellas personas que vengan con alguna persona que tenga movilidad reducida, que necesite utilizar silla de ruedas, el hotel cuenta con todo lo necesario, rampas, elevadores, todos los accesos que se necesitan para que estas personas puedan trasladarse sin ningún problema. Entonces, si ustedes vienen con alguien así, de verdad que no van a batallar en el hotel. Lo que sí es que pues el hotel es bastante grande, así que pues está un poquito pesada esa parte. Y si ustedes por alguna situación quisieran alguna, el hotel cuenta con préstamo de silla de ruedas, sin embargo, obviamente es bajo de disponibilidad. Obviamente no va a tener 1600 sillas de ruedas, entonces nada más es cuestión de preguntar y todo al llegar a ver si es que tuvieran alguna. O a lo mejor también si quieren un ride nada más de así de tal restaurante a mi habitación o viceversa, también pueden hacérselos. Chavos, y pues les dejamos la habitación. Nos tocó la N521 en la Playa Norte, o ¿cómo se llama acá? Zona Norte. Ah, sí, me siento en Zona Norte, así como en León, ¿no? En Zona Norte acá el Pro. Nos tocó la N521, así que bienvenidos. esta habitación se abre con la pulserita, ahí la pulserita profesional que todo el mundo sabe, todo el mundo acá, vean, ahí está, listo y vámonos. Y entramos a la habitación. Inmediatamente del lado derecho encontramos el closet, que en primera instancia tiene aquí este pequeño espacio donde tiene ahí ese Picasso, primero que nada. Picasso ahí, de mar, surfistas ahí nadando. Acá tiene unos pequeños snacks que van incluidos, se los van a resortir diarios si es que se los acaban. Papitas, cacahuates, unos churricos, galletitas y unos brown fruit, por si andan en el modo fit, que ni son tan fit, ¿verdad? Pero bueno, tiene 3 sellos del mal, dice por ahí María Clara. Bueno, estas son unas botanas, no son sabritas, son botanas La Lupita, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí Eso está. Está padre, Sí. no sean así como las clásicas. Sabritas así. De este lado está pues una hielerita, unos vasos por si se quieren preparar algunas bebiditas o algo. Y acá abajo ya saben, 1000 cajones por si se vienen por un mes. Exactamente, por allá nos dejaron las maletas y pues ahí está todo listo. De este lado abrimos y encontramos el closet, que de verdad lo que me gustó muy chido es esta parte de la batita esta, vean, es como del peluche estuche, ¿o cómo es? De peluche. La de peluche. Está muy calientita, está bonita. Sí, de como... Recuerden que estas no se las pueden llevar o se las pueden llevar pero con costo extra. Sí, de Don Camerino, en el medio de Ciudad Peluche, dueño, ahí está. Una almohada por allá para los raros. Bueno, Cobijita son 2 almohadas, extra. cobijitas. Almohada y cobijita almohada y extra. cobijita. El burro, obviamente, para planchar. Acá tenemos la caja fuerte para los valores. Si es que traen cosas de valor, sí les recomendamos utilizarla. Y algo muy chido, vean, una plancha del año 5001. ¿Qué es esto? Es de vapor, ¿no? Sí. Vamos, una plancha ahí. Está bien padre. Hasta se puede colgar y todo, en práctica. Y luego a un ladito de esas puertas encontramos la sección de cafetería. Ya saben que siempre en los hoteles hay café. Entonces aquí tienen la maquinita de Nespresso. Se mete aquí las capsulitas. Aquí vienen 4 capsulitas. Y todo para que se preparen un café por si quieren levantarse, hacerse un cafecito y luego ya irse a la terracita, ver el amanecer o algo así. Y pues listo. Y de abajito, ya saben, el frigobar, ahí está. Un frigobar marca Midea, que creo yo que esa marca es mexicana. Ahí está, listo. Y vean, ahí hay lechitas para el café. Eso no lo habíamos visto en otro lugar. Agüitas, lechitas por acá y coronitas y Corona Light. Ahí está, listo y preparado. Que lo resurten igual todos los días a todas Trae horas. Gatorade también, ¿eh? Ah, sí, no lo vi el Gatorade. Sí, están unas botellitas chiquititas. Ah, sí es cierto, unas botellitas ahí de Gatorade. Ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? En la casa de la playa hay Suerox y aquí hay Gatorade. Y luego entramos por acá y donde se escucha el hueco, aquí es el baño ahí con la regadera ahí de techo de tipo lluvia. Y esto ya saben, el conditioner, el body wash y el shampoo totalmente rellenables por ahí, con un banquito para que se puedan sentar y tomar la ducha más chido. Y también la duchita esa para los lugares más recónditos del mundo de su cuerpo. De este lado ahí tenemos el trono y de este lado vean. Oh, es algo muy chido, ¿eh? Sí, nada más el espejo, ¿no? O sea, a mí me gusta que sea así súper gigante, pero bueno, sí es largo y tiene uno cada quien, ¿no? Porque sí está padre. Bueno, a mí sí me gusta que tenga Sí, dos que lavabos, sea porque separado. luego nos estamos lavando los dientes y estamos los dos así en uno solo. Sí, eso no. Está bien que tenga dos. Ya nos acostumbramos, exactamente. Pero vean acá los accesorios. Aquí hay kit de belleza, gorra de baño, Shower Breath, que es el jabón, más que está en otro idioma. No sé qué. Uno para limpiar sus zapatos, limpiar el calzado, peinecito, un cepillito y ve una pasta. Una Max
Fresh ahí de ¿cuántos? 50 mililitros. 50 mililitros, ahí está. 2 botellitas de agua por allá. Jabón y crema, muchas toallitas faciales aquí. Por allá están los Kleenex, el espejito también para las mujeres. Y abajito vean, ¿qué tal? No, este sí está chido, Hay muchos accesorios ahí. 2 pantuflitas, unas para aquel lado, otras para este lado. Pero no vemos aquí el terror de la habitación más que la secadora. Y después salimos del baño y de este lado encontramos un espejo como el que está ahí adentro, pero más gigante. Este sí es de cuerpo completo, ya saben, para que se vean el outfit en la noche antes de salir. De este lado, algo muy chido también que yo dije así de, caray, se abre aquí. Vean nada más, se abre ahí la ventanita. ¿Qué estás haciendo en el baño? Ya se cierra automáticamente. De este lado, un silloncito, un sofacama ahí listo y preparado. Algo también muy chido es esto, por si quieren tomar el desayuno en la cama. Esa tablita salva la vida, ¿Qué tal? Pero está padre porque lo puedes usar ahí y también lo puedes usar en la cama así para tomar el desayuno, sí, exactamente. Y pues en la parte de enfrente tenemos esta mesita que les puede servir ya sea para trabajar, si es que vienen en plan de trabajar, que eso no está tan padre, o para tomar aquí su desayuno, comida o cena del room service. Y pues de este lado encontramos una televisión como de unas 60 pulgadas más o menos, nada más que lo único que no nos gustó o que no está chido es de que está en inglés, como que aquí vienen primero las cosas en inglés y luego en español. Eso es lo único malo que siempre le vemos a los hoteles, porque estamos en México, la verdad. Aunque uno le puede cambiar ahí de lenguaje, pero pues es el primero que aparece. Que también funciona ahí como tipo Chromecast, ahí está, arriba, ya se conectan a su YouTube, a su Netflix y a todo y listo y preparado. Y pues en la parte de enfrente obviamente está la cama, que en este caso es una cama king size y tiene ahí esa cabecera que la verdad se ve muy bonita. Sí, se ve muy chida, se ve así como iluminadita y todo ese show. Y al lado 2 lamparitas así como tipo barco, tipo bote o algo por el estilo. De este lado un buró ahí para que guarden sus cositas también. De este lado otra mesita ahí como para que dejen ahí su celular en la noche cargando. Y un teléfono del año 1998 también por ahí. Enfrentito de la cama esta cosita que está muy práctica para cuando uno se está poniendo ahí los calcetines y todo ese show. Listo. Y aquí en el buró también van a encontrar este menú, que también lo van a encontrar en la tele, pero si lo quieren ver así físicamente es el menú del room service. Y esto está padre. Bueno, a mí sí me gusta cuando tienen como esta opción. Está chido. Este es para pedir el desayuno del día siguiente, que lo puedes programar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y viene aquí las opciones para que elijas. Solamente lo cuelgas afuera de tu habitación antes de las 2 de la mañana y al día siguiente te trae tu desayuno a la hora que hayas indicado. Eso está muy chido. La verdad sí salva la vida porque luego uno se tiene que levantar y ordenar telefónicamente, pues se interrumpe el sueño, ¿verdad? Y pues lo más chido, claro que sí, como no, con todo gusto, es la vista. Vean nada más. Wow, vean nada más eso. Esto la neta sí parece el mar. Wow, es una piscina increíblemente gigantesca por ahí. Oh my god. Oh lo Johnson. Aparte de que el hotel está increíblemente gigantesco, esta alberca se ve muy chida, se ve muy padre y tiene los jueguitos y todo. Aparte también aquí afuera, vean nada más, una tinita por ahí lista y preparada con toallitas y todo. Nos dijo el muchacho que si querían las burbujas hay que solicitarlas en recepción, hablar y te las traen a la habitación. Sí, exactamente. Y por acá también algo ahí para sentarse y pues listo. Muy chida la vista, Chavos, y pues esta es la vista del hotel. Por allá se ve toda la zona hotelera donde empieza Punta Nizuc. De aquel lado, ahí está listo y preparado. Y pues esta es la vista general de la habitación. Ven nada más, aquí está la terracita y luego de este lado está la cama king size y luego de aquel lado el buró, la cabecera ahí totalmente iluminada, de este lado la televisión, de este lado la mesita para trabajar, luego el sofá cama por acá, luego la parte del closet por acá, la parte del baño y acá la parte de las botanas y terminamos. Chavos, este hotel tiene apenas un añito de que abrió y la verdad se sigue sintiendo todavía como nuevecito, como los muebles, como la habitación, como el espacio. Entonces es una habitación no tan grande, pero la verdad se siente cómoda. Algo muy padre de este hotel, siento yo, es que todas las habitaciones tienen la parte del jacuzzi y aparte todas tienen vista al mar. Sí, entonces está chido. eso está padre. Entonces la verdad, la habitación está muy chida, Chavos, y pues el día de hoy les vamos a mostrar el ala sur, que allá donde dice Des, allá en las letritas esas moraditas es donde está la disco, el antro, el borlote de todas las noches. Aquí donde está la disco es donde termina el lado sur. Déjenme decirles que cosas que hay aquí como en esta parte del lado sur, también hay del lado norte, como es el caso del buffet. Lo que les vamos a mostrar ahorita es el restaurante en la zona sur. Sin embargo, en la zona norte hay uno exactamente igual. A lo mejor diferente acomoda las cosas, pero tienen exactamente lo mismo. Sí, no sé ni por dónde empezar porque de verdad esta cosa está súper gigantesca. Está grandecita. Pero vamos a empezar por este lado que es la parte de la charcutería.
charcutería. Aquí Vamos a encontramos estar las por acá. carnes frías para preparar sus sandwichitos, sus bagels, sus tortitas. Hay desde quesos, jamoncillos, salami, el jamón serrano que está muy muy rico. De este lado tenemos así como todos los ingredientes que le pueden agregar ahí a sus sándwiches, como son verduras, mayonesas, pepinillos, lechuga y todo. Ahí tienen unas pequeñas muestras por si quieren inspiración de cómo preparárselo. A un ladito tenemos algunos platillos. Ahí hay huevos en salsa roja, hay chicharrón de cerdo en salsa verde, huevitos revueltos que ya saben que vienen como un poquito como húmedos, como medio cruditos por así decirlo. Y aquí está la estación de huevos que ya saben que aquí se los preparan a su gusto. Tienen diferentes ingredientes que ustedes pueden añadirles como jamón, champiñones, espinacas, chile serrano, pueden hacerlo a la mexicana con chorizo y se los hacen aquí al momento. Caminamos un poquito más para acá y encontramos la parte de los sándwiches, el panecito por acá. Aquí ya está la parte donde ustedes pueden a lo mejor armarse alguno. Sin embargo, la verdad, de todas maneras tienen que pedirle a la señora si quieren jamón o así. Pero aquí es como para que a lo mejor acompañar los otros alimentos, ya sea que se hagan aquí pancito tostado o están los bagels o hay panecitos chiquitos para acompañar que los chilaquiles. Déjenme decirles así. que ese bagel está muy, así de muy rico, sí. Aquí a un ladito está avenita, que aquí veo nada más la que tiene agua, pero por ahí anda la que tiene leche. O sea, hay tanto en agua como en leche para aquellos que anden en la onda fit. Ahí tienen avenita. Aquí a un ladito la tentación. Aquí cierren los ojos y pasen de largo. No se crean. Cuando uno viene de vacaciones viene a eso, pero como nosotros venimos mucho a estos lugares, luego decimos, no, cierra los ojos, ya no pases por ahí, por favor, porque todos se ven bien buenos. Son panecitos, así como para acompañar el cafecito de la mañana. Se ven y están muy ricos. Acá también tienen otros, unas galletitas, unos panecitos. Estos necesitan pedírselos a la señorita de ahí atrás, pero súper ricos también. Acá tenemos chocolatito caliente, cafecito de olla. Acá de este lado hay crepas. A ti en cuanto me dice crepas. Fanático de las crepas, entonces aquí van a encontrar de todos los sabores. Sí. Y luego enfrentito encontramos acá la parte de la frutita. Ve nada más, ¿qué tal? Ordenadita, la manzanita, la papaya. Yo decía, ¿qué es eso de arriba? ¿Qué serán chocolates o así? Y es mantequilla. No entiendo cuál es la relación fruta-mantequilla, pero bueno, ahí hay mantequilla y fruta. Si les gusta la fruta con mantequilla, ahí la van a encontrar. Entonces, esta es una parte donde está la panadería, donde está todo este show. Es como una isla. Y luego vamos hacia el otro lado. Yo creo que lo que divide son la parte esta de los refrescos. Algo, la verdad, que yo vi diferente en este hotel es esta parte precisamente. Ustedes pueden venir y tomar su refresquito. Yo soy muy amante del refresco y me gusta mucho así bien frío, así de ahorita en la mañana no, pero en la tarde cuando venimos a comer, no, hombre, uno bien frío se agradece. Y luego de este lado pues ya encontramos acá que la gelatinita, yogures, tanto de frutos rojos que de piña, más avena. Tenemos acá, creo que son jugos, a ver, no, es leche. Es leche entera, leche deslactosada, porque acá tenemos los cereales, Choco Crispies y eso. De este lado encontramos ya un poquito más pesadito el desayuno. Bueno, hay verduritas, aquí tenemos tomatitos, zanahorias, champiñones, platanitos fritos, pimientos. Acá tenemos, por eso les decía que ya como más pesadito, tenemos unas tostaditas de cerdo que vienen aquí los complementos por si quieren ponerle. Hay sopa de pasta, hay tortas de cochinita, por ahí eso que no sabemos qué es, pero es como un tipo tamalito, pero sí, no es tamalito. Dice que es de la región. De la región. Sí, cierto. Acá hay huevitos duros, salsa para los chilaquiles, huevos pochados. Acá hay otra estación de omeletes donde los preparan a su gusto, ya saben, ahí tienen todos los ingredientes. Y de este lado salsitas, hay de habanero, ya saben que la de habanero por estos rumbos no puede faltar, ténganle respeto, porque luego las agruras a esta edad ya no perdonan. De este lado tenemos más cosas, por acá hay tocinito, que las salchichas, chicharrón en salsa roja, porque allá estaba el chicharrón en salsa verde, acá está el chicharrón en salsa roja, estofado de garbanzo. Y dije, col asada, ¿qué es col asada? Col asada, arroz rojo, tamalitos de cerdo, papá, frijolitos refritos. Y por acá tenemos estación de taquitos. Tienen taquitos como de guisado, de calabacitas, de cerdo en salsa verde, de rajitas poblanas, de frijolitos. Y a un ladito está la estación dulce, que bueno, está dividido en dos porque aquí está nada más como las mermeladas y todo eso. Y de este lado, caminando un poquito más hacia acá, es donde están los hot cakes, los waffles y el pan francés. Entonces, este es todo el buffet. Ya es todo, ¿verdad? Allá enfrente está la fruta. Enfrentito hay otra vez acá más frutita y hay jugos y bebiditas aquí por si gustan. Ahí está listo. Y aquí a la vuelta, bueno, a la vueltita de los jugos, una pequeña estación de yogur con frutita picada por si quieren armarse ahí como un bowl. Está chiquitos, entonces pues para que agarren uno o dos ahí, hay de durazno, de fresa. Esto casi la gente no agarra, se va por el chicharrón, los tacos, las estaciones de huevito. Eso es lo que anda buscando uno en estos. Sí, uno necesita energía para el día. Entonces, como pueden ver, vean nada más, el buffet está increíblemente gigantesco, hay miles de mesas y pues está aquella parte, está esta parte y está esta parte. Entonces
Entonces pues este está abierto hasta las 11:30 de la mañana para que vengan y se echen acá su desayunito listo. Chavos, y pues vamos a probar la calidad del internet, la velocidad que tiene. Ya saben que nosotros siempre usamos la página de Speedtest, que es esta de aquí. Vamos a probarla y vamos a hacer la prueba aquí en el restaurante. Estamos ahorita en el restaurante y vamos a hacer la prueba. Ahí está, es un JetNet de Cancún. Pues ahí está, vamos a ver cuánto da. Ahí va empezando, está en 20. Cabe considerar que es una red inalámbrica y estamos casi al final del hotel. Entonces son 32, ahí más o menos. Ahí está, llegó a 31 y pues al parecer es simétrico, o sea que es el mismo de subida y mismo de bajada. Ahí está, va en 33, 34 y pues así terminó. 31 de descarga y 33 de subida. Entonces pues está ahí más o menos. Chavos, y pues a lo largo de todos los pasillos hay estas como pinturas, este tipo de arte o algo así. Si a alguno de ustedes les gusta algo así, a lo largo de todo el pasillo que vayan y dicen, ay, mira, esta me gusta, o aquella azul me gusta, o algo por el estilo. Vean, todas las venden. Y por ejemplo, esta cuesta $6,000. Esta cuesta, la roja, $6,000. Por si traen ahí $6,000 en la bolsa o algo así, se la pueden llevar sin problema. Y pues también está esta azul. ¿Cuánto cuesta ahí, Mati? ¿Cuánto cuesta? 1,500. $6,500. ¿Es lo menos? Es lo más. Entonces, por si alguno de ustedes, no sé, a lo largo de todo el pasillo, de todo el hotel, hay muchas pinturas, esculturas y todo ese show. Entonces, si les gusta alguna, pues ahí se la llevan. Se les hacen cargo a la habitación, no se preocupen, ¿verdad? Sí, no, tienen que pagar ahorita así en efectivo. Chavos, y pues aquí en el área de la alberca hay esta zona, vean, de hecho ahí tienen ya el hornito y todo para hacer las pizzas al momento. Este funciona como, digámosle, un cierto restaurante snack, pero la diferencia es de que aquí es a la carta. Aquí está muy chido porque hay pizzas, hamburguesas, taquitos, ceviche, y hay de todo un poco y lo van a encontrar de 11 de la mañana a 5 de la tarde para que se vengan aquí a echar su snack. Algo también padre es que pueden comerlo aquí y también pueden llevarles a donde estén ahí en los camastros o así. Les llevan algunos de los alimentos, solamente lo solicitan con su mesero y ya pueden estarlo consumiendo ahí en su camastrito, a gusto, con su bebidita, cerquita de la alberca. ¿Qué más le pueden pedir? Chavos, y pues el hotel está dividido como en varias áreas en cuestión de albercas. Por ejemplo, aquí a mis espaldas está la última alberca de la zona norte. Es una alberca como, no es solo adultos, pero pareciera porque es donde está el pool bar. No sé si se alcanza a escuchar, tal vez no, pero es donde hay musiquita, de repente hay actividades y todo. Entonces, si ustedes buscan pool bar, esta es una de las albercas donde van a encontrar. Y pues los licores, la verdad, aquí están como en todos los lugares. Van a encontrar el mismo tipo de licores. Ya ves que, por ejemplo, a veces se encuentran unos en el lobby que son como que los más chidos y luego como que en los otros ya no les echan más ganas, que es por lo general. Aquí van a encontrar los licores del mismo estilo. Algo que no nos gustó mucho la vez que estábamos aquí en la alberquita es de que la cierran a las 6 de la tarde. Para nosotros es algo como que muy rápido, muy temprano, pero yo creo que la hacen porque hay un montonal de zancudos en esta época, porque o quién sabe por qué lo hagan, pero realmente, o sea, sabíamos que los bares sí los suelen cerrar como a las 6 de la tarde, pero las albercas no creímos que la fueran a cerrar y nosotros estábamos bien a gusto el otro día ahí así, y que nos dicen, jóvenes, es que ya se va a cerrar la alberca. Y nosotros, ¿qué? ¿Cómo? Sabíamos del bar, pero no de la alberca. Esa es una de las cosas que no nos gustó tanto de la alberca, pero pues bueno, vénganse temprano para que no les agarre como nosotros, que nos metimos como a las 4:30 y a las 6 estábamos de ¿qué? Nos sacó el zancuderío que hay por También. aquí. Chavos, algo también que está muy chido, ustedes son amantes de los aviones. Vean, esta es una de las razones por las que no pude sacar tomas de dron, porque los aviones pasan súper ultra mega cerquita. Entonces, si a ustedes los relaja la parte del sonido de los aviones, pues aquí van a pasar como cada 5 minutos, ¿no, bebé? Sí, un montonal de aviones que pasan. Y de hecho hubo uno que el otro día pasó bien cerquita, ¿te acuerdas? Sí. Que lo sentimos así como de que... Viene aquí arriba. Aquí lo sentía aquí. Y pues algo también en cuestión de camastros, de verdad aquí yo creo que hay más camastros que huéspedes, la verdad. Sí. Sí, increíblemente. Muchísimos camastros, sillas, camas, de todo hay y siempre van a encontrar porque, bueno, a menos que vengan en temporada alta y de verdad haya muchísima gente, pero si no, de verdad van a encontrar siempre disponibles. Sí, vean otro avión, ahí va otro avión por allá. Entonces la verdad aquí el clima está bien Agustín Lara, para que se vengan a echar aquí una nadadita. Chavos, y después de esa alberca sigue esta, vean nada más, aquí es donde está el parque acuático, se pudiera decir, donde hay tobogancitos. De hecho aquí es donde está Matías ahorita haciendo lo del Kids Club, haciendo el pool party. Obviamente al ser un hotel familiar tenía que tener esta zona de albercas para niños. La verdad no es súper gigante, no es así como que los grandes toboganes, pero es una zona bonita, es una zona que a los niños les gusta. Y pues como dijimos ahorita, Mati está ahí. Durante las mañanas en el Kids Club hacen actividades aquí, ya tanto en playa como aquí en las albercas. Entonces pues pueden traerlos al Kids Club un ratito a disfrutar de esta zona. Chavos, y pues ahora estamos como en la alberca principal
principal. Es la alberca que está ubicada en la zona centro del hotel y es la más grande. La verdad, esta alberca sí es bastante larga y siento que quisieron simularla como una laguna, algo así. De hecho, si ustedes se asoman dicen, ay, qué bonita playa, pero no es la playa, es esta alberca que le dieron esa tonalidad, así que uno quisiera ver en la playa, pero pues la tiene por lo menos aquí en la alberca. Les decía que es como una tipo laguna, pero sí está un poquito profundo. Si pueden observar ahí, hay una zona que es antes de las boyas, que ahí pueden andar ustedes nadando como cualquier alberca normal, y después de las boyas tienen que estar utilizando chaleco, ya que esa zona ya mide 2 metros con 20 centímetros y ahí tienen una zona de juegos inflables, también les prestan kayaks, paddleboards y con esos pueden estar ahí a gustito. Les digo, mide 2.20, nada más tienen que traer siempre su chaleco para evitar cualquier accidente. De todas maneras, a los alrededores de la alberca siempre hay muchos salvavidas que por cualquier situación pues puedan ayudarlos. Algo también muy chido que de aquí, vean, los muchachos les toman la orden, pueden traerse sus bebiditas aquí, todo. De hecho, incluso también les pueden traer snacks de alberca y todo. La verdad aquí está súper Agustín. Uno viene aquí a sufrir, nomás por el sol. Y pues algo también que hemos visto de este lado, vean, todavía hay más camastros que huéspedes aquí en este lugar. De hecho, hemos visto también como poquitas sombrillas, como que también le hacen falta muchas sombrillas, ¿no, baby? Sí, pero yo creo que sí tienen más, pero pues para qué sacar todas si hay un montón de solos. Mira. Bueno, sí, también, tienes razón. Chavos, y pues vamos a hacer la calidad de fuego, la calidad del agua, la que pocos conocen, la que pocos saben. El patómetro, ahí va, vean, vamos a probar la temperatura aquí en esta zona. Oh, no, la verdad sí, está fría. Sí, Para servirle. sí, en un ratito más venimos. Acá, le muevo la sombra porque hay sombra. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Gracias. La verdad eso también está muy chido, chavos, el servicio aquí también está muy padre porque desde que llegamos ahorita nos sentimos así como que ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Y así todo eso. Y luego a veces me da pena porque está grabando también como ahorita que está grabando y me saludan y yo traigo el micrófono y como no lo apagamos, yo así de... Porque si hablo, pues interrumpo la toma. Bueno, estábamos aquí en la calidad del agua y les decía que sí, hasta siento que está un poquito fría. O sea, literal aquí en la tarde noche, va metiendo el sol y le da todavía la sombra y yo creo que sí se pone como que más fría. El agua aquí no es nada templada, está fría. Chavos, para los que sean como yo, aunque esté haciendo el calorón que está haciendo aquí, la verdad, yo odio el agua fría. No me gusta bañarme con agua fría. Sé que es bueno, que es bueno para la salud, para la circulación y todo eso, pero a mí no me pongan agua fría. A mí pónganme agua para pelar pollos casi. Cuando me baño, la verdad sí es así como súper caliente. Pero cuando vamos a hoteles me gusta que sea templadita, no helada, templadita. Y la verdad siento que ese es un punto débil del hotel. Las albercas no son de agua templada. Es agua no heladísima porque hemos estado en hoteles donde el agua está que parece de cenote. Y aquí no. Ahorita siento que sí la aguanto. Yo porque creo que ahorita está también como la del Sidu. Ajá. Y eso es algo que a ustedes les interesa mucho. Pues ahí tienen el dato de que aquí no van a encontrar agua templadita. Chavos, y pues algo muy chido que nos estuvo salvando la vida, así como que ya nos dio hambre o algo por el estilo, es esta zona que es la de los taquitos. O sea, es algo como rápido, así Sí. como de porque pues al buffet de lo que te sientan, lo que te atienden, en lo que te sirves y como que te abarca más tiempo. Y este era de 2 taquitos de chicharrón y de papa Ay, con sí. chorizo que... Déjenme decirles que están muy buenos estos taquitos. Y lo tiene aquí una agüita de horchata también que está, te la recomiendo, está muy buena. Sí, de hecho aquí hay mesitas también para que se sienten, hay refresquitos y todo. Si se siente uno así como que le da hambre, échame un taquito nomás. 1, 2 o 3 o algo 4, así. 5, 6 o 7 machete, 8, pero ya, chavos, y pues bueno, ahorita nos encontramos en el área de niños. Esta parte de aquí abajo es para los niños de 4 a 12 años y está abierto este lugar de las 8 de la mañana a las 10 de la noche. La verdad que tiene un horario bastante amplio. Si ustedes quieren traer a sus niños, tienen muchísimas actividades todos los días. Cuando ustedes vienen y hacen su registro, les entregan una hojita donde vienen las actividades de todos los días para que ustedes puedan checar en cuáles se puede venir, en cuáles quiere y todo eso. Nada más que de las 8 a las 10:30 de la mañana es horario familiar. Es decir, si ustedes quieren que los niños vengan y estén aquí, tienen que venir ustedes con ellos, o sea, tienen que estar con papás y a partir de las 10:30 ya se pueden quedar con las chicas porque a las 11 empiezan actividades. De este lado, aquí arribita, es otra área que es para niños de 0 a 3 años. Ahí obviamente tienen que estar los papás presentes, pues, sí o sí. Es un área bonita. Sí, es un área Tiene muy como bonita. juguetitos así para bebés, está pasando baby shark, cosas así. Y así como en la mañana ahí está el horario familiar donde les digo que tienen que estar los papás. También hay otros horarios del día donde tienen que estar los papás. Uno es a las 3 de la tarde, de 3 a 4 también es un horario familiar donde no hay nadie ahí. Si ustedes dejan ahí a su niño y se les olvida que tenían que venir por él porque es horario familiar, les van a hacer un cobro de $25 por hora. Así que vengan por favor por sus niños porque es el horario, me imagino, no lo mencionó la muchacha, pero me imagino que es el horario que toman para comida. Entonces en ese horario no. Y también de 9 a 10 de la noche ya es cuando ya van a cerrar y es el horario familiar también. O sea que realmente actividades terminan a las 9 de la noche. Sí, ese horario familiar pueden hacer uso de las actividades de aquí, que el brincolín, que las pelotitas de agua, y todo, Videojuegos, videojuegos, juegos todo de ese show. mesa, todo lo que tengan. Entonces la verdad es
un horario muy amplio y está muy chido. Las muchachas se atienden muy bien. Chavos, y pues prepárense para uno de los clips más largos de este video porque les vamos a mostrar todo lo que tiene este crucero de tierra, ya nos dijeron por ahí. Vamos a recorrerlo de norte a sur para que vean cómo está dividido, o sea, cómo está como la parte central, que es donde está el lobby. Es como una plaza comercial donde vamos a encontrar muchas cosas, así que les vamos a ir mostrando poco a poco. Por ejemplo, de este lado está la parte del buffet, que es donde nosotros desayunamos a veces aquí, a veces allá. Son exactamente iguales, no en distribución, pero sí en lo que tienen. Los dos restaurantes tienen lo mismo. Este se llama Plaza MX y el de allá se llama Food District. Entonces, si su habitación les tocó aquí en la zona norte, pues vénganse aquí a Plaza MX. Vean, aquí es donde salimos a la parte esa del tobogán, que es donde está la tiendita y todo ese show. Entonces, aquí hay una salida a la parte de las albercas. Luego de este lado encontramos una cafetería, que también hay una en la zona sur, nada más que esta cafetería está un poquito más chiquita, ¿no? Tiene como menos variedad de, sobre todo como de panes y así, pero tienen lo mismo. Tienen cafés, frappés, lattes, tés, todo ese tipo de bebidas, ya saben. Nada más que aquí sí hay poquitos postres. Se llama igual Aroma Bakery Café. Luego de este lado encontramos lo que ya les dijimos, lo del Kids Club, que el área de grandes está hacia abajo y este es el área de los pequeñitos. Justito enfrente del Kids Club está el teatro, que es donde hacen así como shows y así. Entonces, por si piensan venir, pues está aquí frente al Kids Club. Luego aquí adelantito está este lugar que se llama Kita, que es un restaurante japonés. A ver si tenemos la oportunidad de probar este lugar, porque ya saben que los restaurantes son con reserva. Y luego pues una recomendación que les vamos a hacer, ya saben, es no enfermarse, por favor. Bueno, que eso es inevitable, ¿verdad? No coman demasiado de manera que no tengan que acudir a un doctor. Fíjense dónde pisan. No tomen de más de manera que digan, ay, necesito un doctor ni nada por el estilo, porque ya saben que siempre en los hoteles este servicio suele ser bastante alto. Y en este caso cuesta $120 nada más y nada menos la consulta. Tienen un consultorio aquí interno por si se les ofrece, entonces pues... Así que cuídense mucho, no tomen mucho, no coman mucho, porque $120 solo por la consulta. Y si les dice, cómprense medicamento que cuesta como $1,000 y luego las pastillas de $2,000 y luego les va a salir carísimo. Así que cuídense mucho. Que está justamente enfrente del restaurante japonés. Ahí está listo y preparado. Luego vean, encontramos al señor Puño por ahí. Vean que ese señor Puño cuesta $1,200,000 pesos nada más, por si también se lo quieren llevar a su casa. Yo lo iba a comprar, pero es que no cabe en la de mano y no sé si me lo dejen pasar. Luego volar y se pone exigente. De este lado hay un muchacho que se llama Galo Escultor, que ese ya les había dicho, el leoncito ese cuesta $2 millones, por si ustedes se lo quieren llevar a su casa, listo y preparado. Entonces todo lo que ustedes ven aquí, todo se vende, está muy caro. Por ejemplo, ese cuesta también $1,200,000 pesos, el caballito ese. Mejor te compras uno real, ¿no? Sí, mejor un pura sangre. Un caballo real. Y pues como ya les habíamos dicho, las pinturas, todas las pinturas también se venden, todas tienen su precio. Oye, mira. Pues ahí está listo. Este Amati sí le sale. Le compramos 2 cuadros y le sacamos foto, le decimos a ver, hazlo igual, sí le sale. Así le salen los toros. O yo, a mí me salen así los toros. Luego vamos un poquito más hacia acá adelante y encontramos este lugar que se llama The Alley, algo así se llama. Es un Eat, Drink, Bowl, Repeat. Es un lugar donde también tiene costo extra. Aquí les vamos a dejar los costos. Pues si se quieren echar una partidita de boliche, no está incluido. También lo tienen que pagar adicional. Los precios que les estamos mostrando aquí, chavos, son por persona. Ahí para que le calculen, le echen cálculos. Si son 10 personas, les va a salir mejor irse a un yate. Sí, exactamente. Luego adelantito está este lugar que es como de simulación de videojuegos. El de carreras del Fórmula MX, ¿o cómo se llama eso? F1. Fórmula 1. Fórmula 1, eso sí, es que no, yo todavía no sé mucho de eso. Pero sí está ese simulador, obviamente también con costo extra, así que por eso les digo que es como una plaza comercial, porque hay muchas cosas, pero muchas de ellas son con costo extra. Y la mayoría de cosas, luego nos dicen mucho, ¿por qué dan los costos en dólares si estamos en México? No sé qué. No es que nosotros los pongamos así, nosotros quisiéramos siempre darlo en peso mexicano, pero aquí en Cancún y en muchas zonas de aquí de la Riviera Maya suelen dar los costos así. ¿Por qué? No sé. ¿Me gusta? No. Yo creo que esto sí es para los que sean muy fans de eso de la Fórmula 1, porque 10 minutos del juego, de la simulación del juego, les cuesta nada más y nada menos que $25 por 10 minutos. Madre. Y vámonos, Ricky. También mencionó que hay un paquete para 6 personas, que para que ahorren un poquito más, y ese cuesta $100. Igual 10 minutos cada persona. No es necesario que todas vengan el mismo día y al mismo tiempo. Me decía que si están durante varios días aquí, pueden venir 2 hoy, 2 mañana, 2 pasado y así. Pero $100 por las 6 personas. O sea, se ahorran realmente pues lo de una persona. Exactamente. Entonces vamos un poquito más adelante y encontramos este lugar que decíamos así de no manches, hay un montón de maquinitas como en el Moon Palace. Se llama Game Hub y está abierto todos los días de 10 a 10. Ah, no, se ahorran lo de 2. ¿Cómo? Es que ya estoy haciendo aquí, mira, me quedé ahorita como la muchacha así de que tiene números alrededor. Son $25, de 4 serían 100, entonces te ahorras lo de 2. Ya, corrección. Bueno, entramos aquí y este es un lugar de maquinitas, vean nada más, hay un montonal de maquinitas y de jueguitos y esto es show, pero como podemos ver, está solo. ¿Y por qué está solo? Se dirá
usted si está tan padrísimo. Sí, la neta sí yo diría así de, oh, no manches, está bien chido aquí. Está solo porque todos los juegos cuestan. también tiene costo De hecho, extra. tienes que comprar una tarjeta, a la tarjeta, así como los videojuegos de plazas comerciales. Compras la tarjeta la recargas y ya esa tarjeta la usas en cada uno de los juegos. Y el juego más barato cuesta 1.50. Y como les dije hace rato, no hablamos en pesos, hablamos en dólares. Entonces estamos hablando de alrededor de 30 pesos, casi 30 pesos. El más barato, porque hay juegos que sí cuestan hasta 5, 6 dólares. Entonces, 5 o 6 por eso, sí, la simulación esta de realidad virtual creo que de cuesta Godzilla. 8 para que ustedes ahí le calculen. Realmente por eso el lugar está solo, porque si fuera gratis, no, hombre, aquí estaríamos, mucha gente estaríamos aquí. Bueno, y pues ya salimos de este lugar, del lugar de las Tristes y maquinitas. decepcionados. Tristes y decepcionados. Y encontramos este otro bar. Vean nada más, este lugar sí está muy chido porque las bebiditas aquí están con todation. Les recomendamos mucho este tequilita. Ah, sí, es Es un cierto. tequila de la casa, se llama Casa Jugadores. La verdad, el blanco, porque hay blanco y hay Reposado. reposado, y el blanco está bien suavecito. Por si quieren un shotcito así de tequila, ese se los recomiendo. La verdad no lo había probado, aquí fue donde lo vine a probar y me gustó mucho. Hay un meme clásico. Y ahorita les voy a decir por qué. Estábamos aquí, terminó la toma anterior y estábamos aquí, no, que sí, que los alcoholes, y yo diciéndoles cuál tomamos nosotros y así todo, y ya se volteé y me dice, no manches, no lo grabé. Es que le apreté por error, perdón, discúlpenme. O sea, nos aventamos como 10 minutos hablando de alcohol. No es cierto, no tanto, pero no grabo nada. Así que va de nuevo. Los licores aquí son ultra premium o muy premium porque aquí encontramos Hendrix. Ya saben que si encontramos Hendrix en los bares están muy chidos. Entonces aquí les vamos a dejar los licores que hay. Todo bien, muchas gracias. A ver, les digo que el servicio está muy chido. Pero bueno, seguimos. Hay Centenario en 1800, hay Don Julio, hay etiqueta negra en whiskies. Chavos, han de decir ustedes, no todos se ven premium. Y sí, no, o sea, hay de todo un poquito. Hay gama media, media bajita, como por ahí está el Bacardí, el Absolute, que esos generalmente los encontramos en hoteles de 4 o 5 estrellas. Pero sí hay varios, como el Hendrix que menciona mi baby. ¿Por qué mencionamos tanto el Hendrix? Porque la verdad, esa botella no la encontramos casi en ningún hotel. De hecho, por ejemplo, en el México, en el Arte, nunca manejan el Hendrix, solamente lo manejan en la Casa de la Playa. Lo hemos encontrado en el Gran Velas, pero bueno, lo hemos encontrado en tan poquitos hoteles que cuando lo encontramos hasta nos emocionamos. Es como, tienen Hendrix. No es una botella tan carísima, pero pues sí es de gama media alta. Entonces para nosotros, ya que tengan esa botella, es como que súper bien. Los mezcales que tienen también, la verdad, están bien. Hay uno que se llama Cuero Viejo, que manejan aquí, que se los recomiendo si es que les gusta el mezcal. Está pues también, como ya les dijimos, el de la casa, el tequila, que también está muy bueno. Por ahí también tienen etiqueta negra en whisky. Entonces la verdad que tienen un poquito de todo. Y en cuestión de cervezas, ya nada más ahí. Modelo especial, negra modelo, Corona Light, Pacífico. Y pues otra cosa también que vimos es de que no manejan aquí refrescos de la Coca, sino solo pura Pepsi. Yo soy Team Coca, pero pues me adapto. Entonces ahí les dejamos y la calidad de los licores la hemos encontrado en todos los bares. Los mismos. Exactamente, la misma calidad. Bueno, y aquí enfrentito del bar también otro dibujo que a lo mejor se podría aventar el Mati. Ahí está, vean. Sí le sale a Mati, ¿eh? Este cuesta $12,000. Y él me lo da gratis. Bueno, encontramos un poquito más adelante aquí otra cosa que se llama Laser Tag, otro de los jueguitos que tampoco están incluidos. Entonces este también lleva costo Pues es extra. como por equipos, ¿no? De dispararte láser y cosas. Como el, ¿cómo se llama el que te aventan bolas que te hacen moretones? gocha. Ese, como el gocha, pero de láser, láser. ¿no? Chavos, y pues este jueguito que es de láseres y esas cosas, ahí les van los costos. Es un juego como de, pues obviamente de atacarse así, entonces yo siento que para que sea más divertido tiene que ser como varias personas, pero pueden ser mínimo desde 2 personas. Por 8 minutos de juego cuesta $10, por 16 minutos de juego cuesta $16 y por media hora $22. Sí, entonces ahí para que le chequen si quieren echarse un jueguito de estos. Luego a un ladito encontramos la parte de los helados, ya nada más aquí heladitos de natural, de chocolate y todo ese show. En esta zona sur está esta heladería que se llama Conos, que van a encontrar así heladitos. Gracias. Como este, nada más. Como Ahí ese, está. hay de yogur y de chocolate y ahí tienen algunos toppings por si quieren ponerle que lunetitas, que chocoretas y cosas así. Este lugar está abierto de 11 de la mañana a 10:30 de la noche. Así que pues van aquí pasando por la plaza, o sea, no los cobran, así que ahí sí pasen y échense Por una la helada. plaza, por el hotel, baby. Bueno, es que Es lo mismo. parece plaza. Este pasillo gigante parece una plaza. Sí, exactamente. Saliendo, aquí están los taquitos que ya les habíamos dicho. Y saliendo está esta tiendita que es como para gringos, como para personas porque que vende aman como muchas, México o algo así. Ajá, muchas como artesanías o recuerdos que la gente quiere llevarse de México. Pues aquí los pueden encontrar, obviamente a precios más altos que se los compraran directamente con artesanos, pero pues bueno, de aquí pueden llevarse un recuerdito. De emergencia nada más, ¿verdad? Porque estos sí son tiendas como para extranjeros. Pero bueno, aquí enfrentito encontramos el restaurante
restaurante El Copal, que es el restaurante mexicano. Ese ya lo probamos, claro que sí, como con todo gusto. Chavos, y pues ya saben, el día de hoy venimos nosotros a cenar aquí en El Copal, que es uno de los tantos restaurantes que están aquí en este hotel. Y pues ya saben, nosotros siempre tirándole a la comida mexicana. ¡Vámonos! Y pues ven, aquí les vamos a dejar el menú. Para empezar, pueden empezar con un guacamolito con chapulines, frijolitos, quesito fundido, costillitas de elote. Como entradas, ¿qué? Que la entrada no era para empezar. Unas tartaletas, una jaiba en mayonesa, tiradito de pescado, cevichitos, unas sopitas, plato fuerte, frijol con puerco, típico de por acá, el pescado chiquitinchic, el camote asado, pulpo en su tinta, salmón, pollo, pescado, esquites, huevos. Un huevo tamizado ahí. Y postres, ahí un flan de naranja, arroz con leche, chokes de pepita, papaya, churro o un cafecito de olla para cerrar. Entonces, ahí está, ahí les dejamos el menú, le pausan para que sepan más o menos de qué se trata este show. Chavos, pues yo me pedí acá unos sopecitos ahí de tinga, vean nada más, ahí con cremita. Esa salsita de habanero no la dan en el menú, la tienen que pedir ustedes, porque si quieren algo que les pique, pues aquí nada más es el habanero, porque como que le hacen la salsa sin picar. Pero bueno, piden habanero y se echan estos poderosísimos sopecitos de tinga. Y pues vean, acaban de traer acá unas quesabirrias, ahí está, vean, la porción viene con dos nada más, dos quesadillitas. No, ya se está llenando, pero tiene que ser fuerte para llegar al plato fuerte. Limoncito y... ¡ay, papá! Vámonos recio. Y pues acá la baby se pidió un caldito de camarón, ahí está, vean, Y pues yo me pedí acá una sopita de tortilla, claro que sí. Pues vean ahí ya con la salsita entomatada. ¡Ay, papá! A su salud. Vean nada más, ahí está, lleva caldito, aquí está el caldito de este lado, entonces les dejan aquí el caldito por si quieren más. ¿Ese qué es, baby? ¿Ese qué es? Fideo seco con Es castacán. una sopa de fideo con el poderosísimo castacán, ya saben, de Yucatán. ¡Ay, papá, ¿qué tal? Chavos, pues vean, cuando hicimos las reservaciones, bueno, nos preguntó la muchacha, ¿qué festejan o algo así? Está chido. Tenemos 3 meses Sí, que tengan... Sí, es cierto. Y así se ve todo el año, Entonces, vean, ahí nos trajeron este pastelito. Y ya saben, si festejan a lo mejor un aniversario, un cumpleaños o algo, ahí van a tener un detallillo. Chavos, y pues vean, ya llegó acá el postre. Por allá es un churro con cajeta y chocolate. Un buñuelo por acá. Dulce de papaya. Y este que dijeron que era un chups, que es como esto, chocolate de mole, que no pica. Entonces, pues ahí están los postres. Les recomendamos que pidan como que uno de cada uno, pues para que prueben todos, ¿verdad? Y prueben así muchos. Chavos, y pues hemos salido de aquí del restaurante. Déjenme decirles que el postrecito está con todo. El frijol con puerco está con todo. El frío también está con todo. La verdad sí está muy chido. Reserven este lugar porque sí cumple el mexicano, ¿no? La verdad está rico, tienen como comida yucateca, como un poquito de todo, guacamole con chapulines, entonces la verdad está rico. Sí, la verdad sí Y cumple la su atención cometido. súper buena. Ah, sí, ahí hasta nos hizo un truco de magia. No, está muy padre. La atención de Donatiel, no, está con todo. Y pues déjenme decirles que el restaurante mexicano, la atención ahí está muy chida. Y la Hasta comida, show de magia. Hasta show de magia traímos ahí con el palillo y ese. Déjenme decirles que en mi caso, solo mi caso, que veníamos 4 personas, pero en mi caso escogí mal mis alimentos y a mí no me gustaron. Lo que sí no les recomiendo para nada es el caldo de camarón, porque era un caldo con camarón del que es como para cóctel. Jamás en mi vida había probado el caldo de camarón así y la verdad no me gustó nada. Después yo pedí unos fideos secos que tampoco me gustaron mucho, pero luego nos trajeron unas quesadillas de birria y ellos estaban comiendo otras cosas. Lo de ellos estaba bien bueno, Sí. pero yo elegí mal. Luego aquí enfrentito encontramos una tienda, ya saben, de los trajes de baño, esos por si se les olvidaron. Por ejemplo, ese rojito que está ahí, que 1300. no cubre ni una muela ahí, ese. Ay, tiene el 50% ya, porque costaba $119 y lo bajaron a $59.50. Pero ese no tapa nada. Entonces, por si les los olvidó también, A mí me gustó pero mira, 2,618. Por De esos Temu 2,600 me compro unos 10 de Temu. Ah, bueno. Ahí está también esta tiendita que está enfrentito también, que se llama La Pier 27. Ahí está. Esta es clásica también de los Hard Rock. También es parecida y de todo un poco. Pero sobre todo tienen productos como marca propia, o sea, tienen muchas botellas, camisas, así, que dicen Pier 27. Entonces, si son fans de esa marca, pues aquí van a encontrar eso. Aparte, aquí es donde van a encontrar que bloqueador, que si una pastilla, que si se les olvidó la pasta de dientes o así. En esa tienda lo pueden encontrar. Y pues por fin llegamos a la mitad. A la mitad. Y llevamos como 2 horas de video. Sí. No manches, llevamos caminando un montón. De hecho, para el walking tour, este hotel está con todation. Sí, la verdad es que en este hotel se camina bastante porque es muy ancho, pues, muy ancho. Si lo quieren recorrer todo, prepárense para caminar. También algo padre es que en algunos lugares así, sobre todo cercanos al lobby, van a encontrar esas pantallitas que también ahí vienen las actividades que se realizan durante el día, sobre todo la de los niños, ahí las van a encontrar por si tienen ahí duda o ya se les olvidó, andan medio perdidos, ahí pueden checar. Llegamos también a un ladito del lobby, está también este otro barecito por aquí, que se llama DJ
Digit NFT Bar. La verdad, este está muy chido porque luego de repente también aquí hay DJ. Los domingos hay DJ, exactamente, que sustituye a la disco o al antro hasta las 2 de la mañana. Y la atención aquí también de 10, la verdad. De las veces que hemos venido aquí a tomarnos nuestros vasitos de agua, nos han atendido muy bien. Hasta botanita, que los cacahuatitos, los que los pretzel, que si oye, que tráeme unos limoncitos con chile y te los llevan y cosas así, de 10. Pero bueno, ya recorrimos un poquito, allá está el bar y esta parte de aquí, corran, huyan lo más pronto que puedan, que esta es la parte de los tiempos compartidos. De los tiempos compartidos. Aquí están muchos escritorios, oficinitas, de club vacacional y de cosas así. Si hay personas aquí, los van a estar abordando, que si quieren gratis ir a Xcaret, que si quieren ir a no sé dónde, que no tienen que pagar nada. Ya saben que nada es gratis en esta vida. Sí, esos son los que cuando llegan, los de Legendary. Y luego vienen estos, los del Paradise. Cuando te vas, estos se acercan. Ellos te reciben, ellos te despiden, ellos te abordan, los de enfrente te abordan durante toda tu estancia. Ellos te marcan por teléfono en las mañanas a las 9 de la mañana. Es cierto, también, no manches. La verdad es que sí, es así como que fue algo como hasta molesto, abundan ¿no? mucho, sí, abundan mucho aquí esa parte. Entonces, para que tengan en claro, si es que, bueno, si quisieran comprar, pues ahí tienen varias opciones. Pero si no, huyan, caminen rápido porque no, gracias, manda al baño, manda al baño. Eso que les decimos es de que nos marcaron por ahí de las 8:15 de la mañana. Nosotros así bien dormidos, así como de, ¿quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué? Es que en León son las 7 de la mañana. Sí. Eso no es de Dios. Entonces nos marcaron para decirnos, oh, ya los invitaron al desayuno, ya les dijeron eso. Y entonces, no, la verdad eso no está tan chido. Marquen por teléfono y sean así. Así que si no les gusta, mejor desconecten el teléfono desde la noche. Si hay alguien que nos pueda decir esto de al último, porque la verdad ofrecen un paquete así como de que sí está muy con un precio muy bueno, no solo para este hotel, sino por ejemplo Jamaica, a nuestra amiga le ofrecieron en Jamaica y el precio no estaba nada mal, pero pues quién sabe. Si alguien lo ha tomado, díganos si trae truco, porque nosotros creemos que trae truco eso. Y pues aquí enfrentito del Paradise está este lugar. Esto es lo de los tiempos compartidos. Sí, ahí están todos formados. Vámonos. Aquí es donde los invitan al desayuno. Capaz alguien se asomaba. Bienvenidos, sí, pásenle. Ya les dijeron de su cortesía para el spa y así. ¿No? Huyan. Sí, yo sé que hacen su trabajo y por eso siempre nos da pena como pues batearlos o así, ¿no? O sea, siempre es así como la amabilidad ante todo, pero sí es así como que, ay, no me pregunte porque no quiero. Sí, exactamente. Acá está, ahora sí, otro japonés que es. Pero el del lado sur. Ajá, que es la mesa de teppanyaki. Ahí dice mesa de teppanyaki. Minami se llama. Minami se llama exactamente. Vean, les vamos a mostrar aquí el mapa más o menos. Nosotros llegamos ahorita en el lobby y ahorita vamos a las 5. Estamos 6, en el 5. 7 y 8. Vamos 6, 7, 8. Esta es la mitad, que es donde está el lobby. Apenas llevamos 5 de 8. Entonces ya casi acabamos. Ay, caray. Ya caminamos un poquito más para acá y encontramos este lugar que se llama Gelato, que es los conos. No, más bien se llama conos. Ahí dice así de gelato, pero se llama también conos, igual que el de allá, pero la verdad, esta heladería está más padre. Bueno, a mí se me hizo mejor porque aquí sí hay de muchos sabores. Allá solo es yogur y chocolate. Aquí hay de muchos sabores y ustedes le pueden poner su topping. Así que eso está padre. Y aparte tienen también paletitas. No sé, me gusta más esta heladería. Macarrones también, vean, ahí se ven muchos de colores y todo ese show. Mira, paletitas. Hay muchos sabores, tanto de agua, de leche, de todo un poquito. Y pues ahí está, vean, ya vamos a brindar con nuestro heladinsky. Ahí está, yo le pedí uno más o menos ahí quemadito. Esta heladería abre igual que la de allá, de 11 de la mañana a 10:30 de la noche. Pero les digo que en esta hay muchísimos más sabores. Así que si buscan un helado que no sea de chocolate, pues vénganse hasta acá, hasta la zona sur. Y pues luego enfrentito, ya para rematar, ya para que amarre aquí todo este rollo, están las crepas. Aquí hay crepas de todos los sabores y de todos los colores. Vénganse a echar una crepa aquí. Sí saben muy buenas, saben como las del cine, ¿va? Como las de Cinépolis. Muy ricas. Y pues si se quieren venir por una crepa, están desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pueden venir por un día, 24 horas comiendo. Bueno, no 24 horas, ¿verdad? Pero de 11 a 11 comiendo crepa. Mediodía nomás, para que Mediodía comiendo crepa. Y luego de este lado, a un ladito de las crepas, este otro lugar que les decíamos que está más chido, Aroma Café and Bakery. Ahí está, vean, aquí hasta hay sillitas para sentarse y todo. Y lo más chido que nos gustó es de que hay como acá panecitos. Sí, hay más variedad como de galletas, panes, como que está más grande, ¿no? Esa cafetería se antoja más quedarse aquí. Tienen así como la vista un poquito allá al mar. Entonces, si quieren un cafecito o venir a platicar o algo, les recomiendo más esta cafetería, la verdad. Sí, exactamente. Y pues vamos a avanzar un poquito más para acá. Encontramos un poquito más de pinturas, por si todavía les quedó un poquillo ahí de presupuestillo, para que se lleven una. A un ladito encontramos este lugar que se llama Livo, que es otro restaurante que es cocina mediterránea. Y pues avanzamos un poquito más y encontramos este que también tiene costo extra, que se llama Escapology.
y como unos cuartos ahí donde uno tiene que escapar para poder salvarse. Como de acertijos, de buscar quién es el asesino. Nunca he entrado, pero siempre me ha llamado la atención ese tipo de cosas. Pero no sé, no vendría de vacaciones a hacerlo aquí. Lo haría mejor así en mi ciudad. Pero bueno, pues es una opción. Si ustedes quieren hacer algo diferente. Pues ahí está, chavos. La verdad es una actividad que esta sí la haría. Me hace como muy interesante. Pues no, que en tus vacaciones. Que no, en las vacaciones no. Por eso dije en mi ciudad. Sí la haría. En mi ciudad a lo mejor. Pues es una hora. Puedes hacer como tempranito o ya muy noche cuando ya no estás en albercas ni en restaurantes ni nada de eso. Puedes hacerlo porque están abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Entonces tienes oportunidad de hacerlo. Son 5 diferentes. Son para todas las edades. Eso también me gustó mucho. Porque en León quisimos hacerlo, pero a Mati no lo dejan entrar porque es a partir de los 8 años. Apenas tiene 7, entonces todavía no lo podemos hacer. Entonces aquí sí lo pudiera hacer. Tiene costo de $45 por persona. Se requieren mínimo 2 y son máximo 8 por habitación. Bueno, entonces avanzamos un poquito y encontramos otra tienda esta igual que la de allá, nada más que esta está cerrada, no sé por qué razón está cerrada. Y enfrentito encontramos otro restaurante por aquí, que este se llama Ches Moi, que es el restaurante francés. Ahí está. Y enfrentito encontramos El Bao, que es otro restaurante, nada más que este sí es solo adultos y este también es de cocina asiática. Entonces el final ya casi el final, ya casi llegamos. Se ve la luz al final del túnel. Que más adelantito encontramos este lugar que se llama Cantina, que es un barecito así como para en la noche. Una cantinita. Tanto lugar, tanto caminadera. A uno le puede Pero está como más especializado en tequilas, porque es Cantina by Casa Jugadores, que es el tequila de la casa. Que si quieren tequila, pues vénganse aquí a la cantinita. Y enfrente de la cantina está esa boutique de ropa que la verdad yo ya le eché ahí el ojo porque tiene ropa bonita. Yo creo que de todas las tiendas que he visto, esta tiene ropa muy bonita, pero ya saben, también un poco costosa. Oye, se llama casi como yo. Amiani. Le ponemos ahí la D y dice Amiani. Y luego encontramos la otra contraparte, que es la tienda esa de Pier 27. Y pues enfrentito encontramos el otro buffet, que es el que ya les habíamos dicho. Ah, ya lo abren para comida, sí es cierto. Ah, sí. A partir de hoy lo abrieron para comidas, porque en días pasados estaba cerrado para comidas, ya lo abren también para comidas. Sí, exactamente. Y pues al final, allá donde dice el DES, es el antro bar, discoteca. Discoteca, como le llamen, o como dice la chaviza, el antro. Y ahora sí, ya terminamos este recorrido que está gigantesco. Chavos, de verdad que esto, bien cansado. Aventarse desde la ala sur al ala norte. No, y es que lo hicimos tanto en sol, en albercas. Doble trabajo. Ay, sí, la verdad es que no está tan chido hacer eso de caminar tanto. Bueno, sí, no, sí está padre, pero descansitos así como este. Estamos tomando un descansito ahorita, baby. Nos vamos a echar un shot. Ah, no es cierto. Chavos, y pues hasta el final, hasta la punta del otro lado, hasta la punta sur, encontramos este lugar que se llama... No tiene nombre. Ah, sí tiene... No tiene nombre, sí tiene zona nombre. de adultos. Ah, sí, zona de adultos, exactamente. En este lugar, como su nombre lo dice, obviamente solamente es para adultos. Es una alberca que está abierta igual de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí hay pool bar, nada más tiene 2 pool bar el hotel. El otro que sí es como familiar, puede estar cualquier persona. Y este que es solamente para adultos. Aparte, aquí hay también área de snacks y los meseros les pueden llevar ahí a sus camastros que la pizza, que el coctelito y cositas así, aparte de sus bebidas. La verdad, la única diferencia es como que la zona, porque es una alberca pues más o menos ahí chiquita. Hay camastritos. De hecho, acá en esta zona está como el área de el agua más caliente de todo el mundo mundial. Ahí donde papelar pollos, así como le gusta a la Babies, ahí está. Entonces, pues este es un área, se puede decir como tranquila, pero pues hay música. De repente mucho ruido, ahí pero de un adultos. DJ. Acá esta zona se puede venir sin problema. También la cierran a las 6 de la tarde. También aquí nos corrieron a las 6 de la tarde una vez. Tanto el personal del hotel como los zancudos nos corrieron a las 6 de la tarde. Por aquí traigo todavía unos piquetes en las piernas de que estuvieron buenos los zancudos. De hecho, vean ahí todos los piquetes que tiene ahí la Babies. Ahí son está. de aquí. Son de zancudos. Son zancudos de lava. Zancudos Ava, marca Acme. Chavos, y pues siguen pasando ahí los aviones, vean, ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro. Ya ellos van bien tristes porque van de regreso a casa. Sí, exactamente. Pero les queremos enseñar esta parte que es la playa. Lastimosamente, en esta zona, obviamente hay muchos aviones, pues el área está como restringida para vuelos. Necesito yo un permiso acá especial, permiso del aeropuerto, que sabe que dije, ay no, mejor no vamos a grabar con el dron. Y pues nada más les vamos a mostrar en la parte de la playa. La playa es exactamente como la del Moon Palace, así, literalmente la de chocolate. Aquí les vamos a dejar la toma. Hay camastros obviamente aquí en la zona de la playa, pero pues obviamente no hay nadie, ni siquiera dentro del mar ni nada. Entonces pues no sé, si ustedes quieren a lo mejor un hotel con el azul turquesa, aquí no lo van a encontrar. Entonces por eso el hotel le echó muchas ganas a las instalaciones, ¿verdad? Yo creo que ese es el mayor punto débil del hotel, la cuestión de la playa. Precisamente
precisamente también cuando vimos que no se podía volar el dron, dijimos, pues bueno, realmente no hay mucho que mostrar en cuestión a la playa, porque desafortunadamente la playa pues tiene ese azul turquesa que uno viene buscando por esta zona, pero es muy tranquila. Eso sí, si quieren así como que venirse y por lo menos escuchar las olas y así, la verdad es que sí está muy relajante, pero como ya les mencionó aquí mi babies, la verdad es que siempre estos hoteles que están en esta zona como que tratan de echarle ganas a la alberca, al servicio, a las instalaciones del hotel, para que la cuestión de la playa pues no sea como que, porque imagínense un hotel que está medio feo y luego playa fea, pues nada, ¿verdad? No va a pegar, no va a haber ni un alma por acá. Pero si el hotel está muy bueno, ya lo de la playa pues a veces pues sí le pesa a uno, la verdad, porque uno viene acá a Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, pues buscando ese color tan bonito, pero pues bueno, ya cuando uno está en las albercas o en las instalaciones, pues como que se le olvida un poquito. Pero si ustedes son de los que sí les gusta meterse a la playa y que sea bonita, pues este hotel les va a fallar un poquito en eso. Ahí les dejamos, ustedes tomen la mejor de las decisiones, la mejor de las opiniones y ahí está listo. Chavos, y pues para los muchachos que les gusta estar fit, incluso en sus vacaciones, ya nada más qué gigantesco se ve este lugar. Está bien gigante, si dan ganas, si dan ganas. Está muy gigante, la verdad es de los hoteles con gimnasio más grande que hemos visto. Sí. Y precisamente, así como mi bebé les dijo, si ustedes son fit, tienen que venir a este lugar que se llama así precisamente, Fit. Es el gimnasio que está abierto de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero la verdad es bastante amplio. Son de los que no se pierden ningún día de ejercicio, les va a gustar este gimnasio. Sí, yo creo que si vengan aquí incluso echas una caminata, bueno, pero con la caminadita así de que vamos al bufete de acá y ahora al de allá. Y luego imagínate si estás en la zona sur, en la habitación de hasta el último y tengas que venirte a esa calle, hiciste el cardio en lo que llegas aquí, porque está hasta el lobby, pasando el lobby. Pero bueno, para los que cuiden la figura y que hagan ejercicio todos los días, este gimnasio, la verdad, 10 de 10. Sí, las maquinitas están muy nuevas, de hecho hay agüitas, hay toallitas, hay todo. Para que aire acondicionado. Ay, sí, echen una rutinita ahí con todo eso. Chavos, y pues en su gustada sección de las cenas, también cenamos en este lugar que se llama Kita Teppanyaki Girl. Entonces venimos a cenar aquí e hicimos una reserva. Y pues también para estas cenas hay la opción de el teppanyaki, entonces ya ustedes deciden si quieren teppanyaki, que es la de el show, ¿verdad, baby? Todas son así. Ah, sí, aquí está, ¿verdad? Entonces yo reservé, pero no me acuerdo que era para teppanyaki, pero siempre fue para teppanyaki. Bueno, y pues por el primer tiempo es la gyoza de camarón y vegetales, ahí está. Si ustedes no comen camarones o algo así, les pueden hacer una de pollo. El siguiente platillo es la sopa miso, ahí está, quesito y ese que parece maruchan transparente. Y el siguiente platillo, vean, estos sí me gustan, estos son como unos chicharitos acá, un poquito picante, se llaman edamames. Edamames, ahí picantes. está. Y pues el siguiente platillo es sushi por ahí. Spicy tuna, California, creo que camarón y de pulpo y pescado. Oh, y Mati está probando de todo, ¿eh? Sí. Está probando así. Modo probador hoy. Todo probador. El siguiente platillo ahí es el arrocito ese que estaba haciendo la muchacha. Hacen el mismo show, ese del fuego, cocen las verduras. Eso pues, esa es la primera parte, porque luego después allá tiene la parte de las verduritas y ahorita ya va a ser la carne. Pollo, res y camarón. Y pues Mati, vean, está tratando de agarrarlo con los palillos. ¿Sabes? Dice que no me va a gustar a mí este. Ah, ¿no? A ver. Ese no me gusta, no creo que le vaya a gustar. Gracias. Gracias. Pues ya el último platillo, vean, ya nada más es la carne, el pollo y los camarones con verduritas. O sea, la baby sí compró todo y Mati puro pollo y verduritas. Pero ¿y cómo anda en modo probador? Ya que quiere que le dé camarones. Ah, sí. Bueno, pues ahí va Mati con la prueba de fuego con el camarón. Ahora échale, que está despierto desde las 4 de la mañana, nada más y nada menos. ¿Sí te gustó? Sí. Y pues como último platillo, aquí nos trajeron ya el postrecito, que es un brownie con helado de vainilla. Chavos, y pues ya terminamos de salir de aquí. Ahorita son las 8:10 de la noche. La verdad empezó como hasta las 7 de la noche la cena. Y pues déjenme decirles que como que hemos probado mejores de este tipo. Exactamente, como que estuvo normal. Entonces el veredicto es que a lo mejor prueben otro restaurante, ¿va, baby? Porque es que sí está rico, pero la verdad sí hemos probado mejores. Pero tenemos un favorito de platillo de cada quien, ¿va? ¿Sí? El mío fue el sushi. Para mí también el sushi estaba muy rico. y para mí fue el postre. Ah, no. En el postre le doy 2. Ahora van a ser 2 favoritos. Ok, muy bien. Ese y el postre. Entonces, como calificación está normalón. Chavos, y pues para aquellos que les gusta viajar con sus mascotas, que son parte de las vacaciones familiares, que cargan con ellos para donde sea, déjenme decirles una mala noticia, porque este hotel no es pet friendly. Sin embargo, si su mascota es de apoyo emocional, sí pueden traerla, nada más hay que llevar un cierto protocolo, enviar correo, mandar por correo como que todo lo que les indican, como la carta, el certificado y todas esas cosas. Hay que mandarlas previamente para que tengan la autorización de ingresar con su mascota al
hotel. Ese proceso no tiene ningún costo, entonces pues no se van a preocupar por nada las personas que tengan una mascotita por ahí y se la puedan traer sin problema. Chavos, el hotel cuenta con una aplicación que se llama así como el hotel Ava Resort. Ustedes la descargan y ahí inmediatamente si están ya en el hotel, si no pues lo pueden buscar como tal directamente ahí en la aplicación, el hotel en el que están, y aquí en la aplicación pueden encontrar la información de todos los restaurantes, el spa, actividades tanto de niños como lo que hay en el teatro, las actividades que se hacen como familiares en las albercas, los horarios de albercas y todo eso. Entonces la aplicación la verdad siempre sirve cuando uno no quiere salir de la habitación y dices, ay, es que no sé a dónde ir y todo eso. Lo único que yo siento que le falta es que, como pueden ver, en los restaurantes no viene el horario, viene el menú de los restaurantes, viene así todo, pero no viene el horario. Es lo único que siento que le falta, pero aquí pueden ver el menú de cada restaurante para que vean cuáles son las opciones que hay y así elijan el mejor. Chavos, la verdad la aplicación sí sentimos que le falta ahí como que un poquito, les falta echarle ganitas por ahí. Sí, la verdad le falta como más información, como más dinámica, como un poquito más de cosas, pero de algo nos sirve. También aquí van a encontrar un mapa, es un mapa, dice ahí que interactivo. Iba a decir, no te pone dónde estás, pero sí ya vi. Ese está súper bien porque así ya ves para dónde quieres ir y todo. Está bien gigante. Ahí para que se den una chequeada ahí para atrás, dice Damián, de que la verdad sí está muy, muy grande el hotel. Entonces el hotel sí cuenta con aplicación para que puedan checar ahí todo a detalle. Chavos, y pues si de actividades se trata, este hotel también cuenta con muchas actividades todos los días, a todas horas. De hecho, tiene unas actividades muy extensas a mi parecer. Entonces, para que no se vayan a aburrir por ahí. Sobre todo también la parte de los niños, la verdad siento que el Kids Club tiene un horario bastante amplio, aunque tiene ciertos horarios en donde no hay actividades. De todas maneras, la verdad son muchas actividades las que hacen todos los días, y pues se hacen actividades también en la alberca, hacen actividades así como ya saben, las típicas de que el voleibol, que el fútbol, que el bingo y ese tipo de cosas, sí van a encontrar aquí en el hotel. Chavos, a lo mejor algo también que no está tan chido del hotel y que a nosotros no nos gusta mucho es de que todos los menús y todas las instrucciones siempre vienen primero en inglés y luego en español. Y la verdad no sé por qué hacen eso, y de hecho también Mati también me decía hace ratito, ¿por qué vienen en inglés y no en español? Y ya le digo, no, mira, es que acá abajito está en español y así, es así como que esa parte no nos gusta, pero lo hacen en muchos hoteles. Entonces estamos en México y que sea primero en español mejor. Sí, exactamente. Por ahí les preguntábamos también a los muchachos y nos dicen que a lo mejor es porque el 80% del turismo que viene acá es de Estados Unidos, entonces Pero, pues, a lo mejor es por eso. Pero de todos modos, no. Sí, uno va a otro país y siempre domina primero el idioma del país y luego ya te lo ponen en inglés o en español o en otro idioma, pues, pero siempre es primero el idioma del país. Sí, déjenlo aquí abajito en los comentarios qué opinan de eso. Chavos, y pues algo también súper importante es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Ya les dejamos por ahí nuestras reseñas de todos los lugares a los que hemos ido a comer, a cenar, y déjenme decirles que yo creo que la comida está muy, muy buena. Sí, por ahí hay sus detalles de cositas que no nos agradaban tanto, pero la verdad en general la comida nos gustó mucho en este lugar. Sí, yo creo que ahí sí le echaron muchas ganas a esta parte del hotel por la cuestión de la playa. Entonces, pues la comida sí está muy, muy rica. Obviamente, como nosotros venimos poquitos días, no pudimos probar todo. El hotel cuenta con 13 restaurantes, contando los 2 buffets que hay en cada uno de ellos. Esos, digamos que serían uno solo. Pero ahorita, de esos 13 restaurantes, hay uno que todavía no aperturan, que está todavía como que ahí le están haciendo sus detallillos. Es el Minami, que es el restaurante japonés que está en el lado sur de aquí del hotel. Entonces, ese ahorita en noviembre de 2025 todavía no lo abren. Pregunté en recepción y me dijeron que no sabían todavía cuándo iba a aperturar, pero que muy pronto. Ya ven que dicen así, coming soon, coming soon. Y todos los demás restaurantes sí ya están abiertos, esos funcionan todos los días. Me dijo que nada más una vez al día cierran algún restaurante, pero lo van variando. Por ejemplo, puede ser que hoy cierren el francés, mañana el japonés, pasado mañana algún otro y así. Pero la verdad tienen bastante oferta gastronómica, y si no quieren entrar a ningún restaurante, váyanse a los taquitos, que hasta esos están. Ay, sí, están deliciosísimos, exactamente. Estos restaurantes ocupan reserva, pero la verdad nos dijeron, pues es más seguro que haga reserva y así, pero no se ocupa tampoco, no es como que algo indispensable. Ustedes pueden llegar hacia la hora que quieran, nada más que a lo mejor les toca esperar porque le dan prioridad a las personas que tienen reserva. Por eso es que les sugieren mejor si hagan reserva. Si tienen oportunidad, pues hagan su reserva. Si ya saben, porque luego a veces pasa también que uno dice, es que no sé si a esa hora voy a tener hambre, o si a esa hora me corta mi fiesta, o no sé, algo. Entonces a veces uno no quiere reservar por eso, pero pues si quieren hacerlo, pues qué mejor que lo hagan desde que hacen el check-in. Si no van a alguna reserva, no tienen no show, no se preocupen por eso, entonces pues por ahí denle con todo a todos los horarios. Así que la verdad en general la comida sí nos gustó bastante. Ya saben que nosotros no somos expertos en comida ni críticos, no somos, ¿cómo se llamaba? El Antón crítico de Ratatouille, no somos nada de eso. Siempre les hablamos desde nuestro gusto personal, pero si ustedes ya han venido a este hotel, si alguno de ustedes ha venido, déjenos aquí en comentarios si les gustó, si no les gustó, recomendaciones de algún otro restaurante a lo mejor que nosotros no hayamos probado y que ustedes hayan probado
probado y les haya gustado, déjenos saber aquí en los comentarios. Un tip adicional que les damos es de que en el buffet no se sirvan tanto, no se sirvan mucho porque luego se desperdicia mucha comida. Échense poquito, luego otro poquito y así hasta que ustedes quieran, pero no se echen así como que todo y quieran, luego dejan ahí mucha comida y todo eso. Chavos, y pues junto con Pegado, ¿qué tal está el servicio en este lugar? No sé si tenga que ver, tal vez sí, pero el que este es un hotel prácticamente nuevo, tiene apenas un añito y unos meses de que abrió, eso puede ser que influya un poco en esto, pero la verdad que el servicio es muy bueno. Sí, exactamente. Cualquier persona que nosotros nos encontrábamos nos ofrecía ayuda, orientación, y que la verdad aquí sí se ocupa orientación porque está bien grande el hotel, entonces sin problema alguno pueden estar por ahí. A lo mejor lo único malo pues, es la parte esa de los tiempos compartidos que pues, sí, esa es como la parte así medio hostigosa. Ellos sí, así como que uno los ve y corre. Sí. Pero todo el servicio en general está muy bueno. Desde la llegada, los que te llevan a tu habitación, en los restaurantes no se diga, en los bares también, Sí, o sea, la verdad que todo 10 de 10. Sí, exactamente. Y pues también la pregunta más importante es cuánto nos costó este hotel. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. La verdad tenemos unas súper promociones muy chidas para que por favor por ahí nos manden un mensajillo. Muchas gracias a todos los muchachos que ya nos reservaron con nosotros, están de lujo Namaste y los queremos ver viajar. Ya saben, si quieren venir a este hotel, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes. Aquí abajito en la cajita de información van a encontrar el teléfono de todos los chavagentes. Píquenle al que más confianza le tengan. Y si alguno de ustedes ya ha visitado este hotel, déjenos aquí abajito en los comentarios su reseña o su opinión así como muy personal y muy cortita como pueda, para que las personas que están viendo este video, aparte de nuestra opinión, pues tengan la opinión de más personas. Entonces ya saben, cualquier cosa que necesiten, déjenlo aquí abajito en los comentarios. Muchas gracias, están de lujo Namaste y los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.